Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la probabilidad. Pues sabemos que la probabilidad y la estadística pues son sin duda pues las ramas de las matemáticas que en estos momentos pues tienen o están teniendo mucho auge. Eh, pues todo aquello que implique predicción pues nos lleva pues a la probabilidad. Vamos a ver en este video conceptos muy importantes de probabilidad y pues a la par de esos conceptos vamos a ir viendo ejemplos. Entonces vamos a comenzar con dos conceptos muy importantes que es el experimento aleatorio y el experimento determinista. Entonces tenemos que los experimentos deterministas son aquellos que si se repiten las mismas condiciones iniciales pues se garantiza siempre el mismo resultado. Es decir, ya vamos a saber qué es lo que vamos a obtener. Es decir, si calentamos barras de hierro pues sabemos que estas se van a dilatar. Si golpeamos un balón sabemos que este se va a mover, ¿verdad? Un automóvil que circula a una misma velocidad constante durante un determinado tiempo, pues va a recorrer siempre el mismo espacio. Otro ejemplo que podemos mencionar sobre los experimentos deterministas es de que si, bueno, por ejemplo, si hoy es viernes, si mañana va a ser sábado, eso no va a cambiar. O podemos decir que el mes de abril pues trae 30 días, es decir, esas cosas, el número de días del mes de abril pues no va a cambiar. Entonces, esos son ejemplos de experimentos deterministas, es decir, con las mismas condiciones iniciales, pues ya vamos a saber cuál va a ser el resultado. El otro concepto es el experimento aleatorio, que es el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales, pues no se garantiza tener el mismo resultado. Entonces, como ejemplos clásicos del experimento aleatorio, tenemos que al lanzar una moneda, pues no sabemos si eso nos saldrá cara o cruz, ¿verdad? Otro ejemplo es que al lanzar un dado no sabemos qué número pues vamos a obtener. Tenemos que la extracción, también en la extracción de las bolas de un cierto sorteo, pues no sabemos qué bola es la que vamos a extraer. Entonces son experimentos aleatorios, es decir, bajo las mismas condiciones se tienen diferentes resultados. Entonces tenemos una definición muy importante desde que está ligada a estos experimentos, que es que si nosotros realizamos un experimento aleatorio, entonces le vamos a llamar espacio muestral al conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento. A ese espacio pues lo vamos a conocer, lo vamos a ver representado con la letra E o bien pues con la letra omega. Entonces vamos a tener, bueno, tenemos otra definición que es suceso elemental, es decir, cada uno de los elementos que conforman el espacio muestral. Es decir, si nosotros lanzamos una moneda, el espacio muestral va a ser cara o cruz, ¿verdad? Y cara pues, y cruz van a ser sucesos elementales. Entonces, pues ese es un ejemplo sencillo, rápido, de cómo identificar el espacio muestral y un suceso elemental. Entonces vamos a analizar el siguiente ejemplo. Se lanzan dos dardos sobre una diana que tiene tres sectores. Le vamos a llamar A amarillo, R a rojo y AZ a azul. Entonces, como se muestra en esta figura, ¿verdad? Vamos a escribir todos los posibles sectores en los que puedan caer los dos dados, de 1 y de 2. Digo, los dos dardos. Entonces, pueda que ambos caigan en un mismo color o pueda que uno caiga en un color amarillo, el otro caiga en el color azul y así, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el espacio muestral de este experimento aleatorio que estamos desarrollando. El espacio muestral es el siguiente, es decir, ambos caen en el sector amarillo, el primero en el sector amarillo y, bueno, uno en el sector amarillo y otro en el sector rojo, uno en el sector amarillo y el otro en el sector azul y así sucesivamente, ¿verdad? Analizamos todos los posibles casos y tenemos el espacio muestral. Entonces cada uno de estos elementos que están acá pues son
son sucesos elementales, ¿verdad? Lo que teníamos acá en la definición. Son sucesos elementales a cada uno de los elementos que forman el espacio muestral. Entonces tenemos un espacio muestral con 9 elementos, ¿verdad? Entonces así podemos determinar lo que es un espacio muestral. Pues vamos a ver también un siguiente ejemplo que dice que el papá de un bebé próximo a nacer quiere que su hijo se llame Juan, Pedro o Felipe. La mamá por su parte también pues tiene sus nombres y ella quiere que se llame Andrés o Pablo. Entonces para que ambos queden felices deciden pues combinar los nombres, ¿verdad? Primero van a tomar el nombre del papá y después van a tomar el nombre proporcionado por la mamá. Entonces la pregunta es de cuántas formas diferentes se puede proponer el nombre compuesto para el bebé. Este ejemplo tiene, pues lo podemos desarrollar por medio de las combinaciones, ¿verdad? Es decir, tenemos 3 nombres proporcionados por el papá, de los cuales solo se va a seleccionar uno. Entonces aplicamos combinación de 3, tomamos uno, el resultado pues va a ser 3. 3 formas diferentes de elegir un nombre para el papá. Para la mamá, de manera similar, tenemos 2 nombres que proporciona la mamá, que serían Andrés o Pablo, y de esos 2 nombres pues solo se va a elegir uno también. Entonces de 2 pues vamos a tomar uno en combinación y el resultado es 2. Entonces hacemos multiplicación de 3 y 2 y vamos a tener 6. Van a ser 6 formas diferentes de proponer un nombre compuesto para el bebé. Eso pues lo resolvemos con los métodos de conteo, en este caso es la combinación, pero el espacio muestral va a ser el siguiente. Es decir, ya sabemos que son 6 nombres compuestos que vamos a tener: Juan Andrés, Juan Pablo, Pedro Andrés, Pedro Pablo y Felipe Andrés y Felipe Pablo. Entonces, ese es el espacio muestral a este experimento, ¿verdad? Y pues luego tenemos lo que se llaman sucesos o eventos. Vamos a llamar a una colección no vacía de subconjuntos del espacio muestral omega. Cualquier elemento de A, pues, es decir, cualquier subconjunto de omega contendrá una cierta incertidumbre, pues le vamos a llamar a dicho conjunto suceso, siendo la medida de la incertidumbre su probabilidad. Tenemos 2 tipos de sucesos: el suceso imposible y el suceso seguro. El suceso imposible es el que no va a suceder nunca, y pues lo vamos a denotar por este símbolo que representa el vacío. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dados, un suceso imposible es que obtengamos 7, ¿verdad? Entonces eso nunca va a suceder por más que estemos lanzando un dado. Siempre vamos a tener un valor entre 1 y 6, ¿verdad? Entonces ese es un suceso imposible, el que no tiene ningún elemento. Entonces luego tenemos un suceso seguro que está formado por todos los elementos del espacio muestral. Es decir, al lanzar siempre, tomando siempre el ejemplo del dado, nosotros sabemos de que va a caer un valor entre 1 y 6. Entonces ese va a ser un suceso seguro. Ese suceso seguro pues coincide con el espacio muestral, ¿verdad? Luego pues tenemos un espacio de sucesos y los representaremos por la letra A, ¿verdad? Esta letra. Y va a ser el conjunto de todos los sucesos aleatorios. Entonces acá podemos notar que ese A es el conjunto potencia de omega. Bueno, ¿qué significa que sea conjunto potencia? Significa que A está formado por toditos los subconjuntos de omega, incluso hasta los sucesos elementales, ¿verdad? Incluyendo pues también a omega. Entonces, es decir, A pues está formado por todos esos subconjuntos. Y pues los sucesos los posibles sucesos ya los vamos a analizar. Luego tenemos
el mismo ejemplo anterior que estamos viendo, pero en este caso lo que vamos a determinar son estos sucesos. Los dos dardos cayeron en el sector A. Los resultados donde al menos uno de los dardos cayó en el sector R. Y los resultados donde los dos dardos cayeron en el mismo sector. Entonces vamos a analizar estos sucesos y vamos a determinar cada uno de ellos. En el primero le vamos a llamar SU1 a lanzar dos dardos y los dos caen en el sector A. Ya sabemos que el sector A es el sector amarillo, ¿verdad? Entonces el conjunto E1 pues estaría formado por este elemento, ¿verdad? Este elemento. Entonces del espacio muestral, pues el único suceso en donde los dos dardos caen en el sector amarillo, pues simplemente es este y es solo uno. Luego para el literal B, vamos a decir que sea SU2, lanzar dos dardos y al menos uno cae en el sector R. Entonces el conjunto E2 estaría formado por los siguientes elementos. Todos los que tengan al menos una R, ¿verdad? En nuestro espacio muestral. Entonces todos los que tienen al menos una R en nuestro espacio muestral, pues son 5 elementos. Entonces este es nuestro segundo suceso, ¿verdad? Que vamos a tener 5 elementos, es decir, donde nuestro suceso va a estar formado va a ser igual a lanzar dos dardos y al menos uno de ellos caiga en el sector rojo. Y luego tenemos un tercer suceso, que sería lanzar dos dardos y ambos caigan en el mismo sector. Entonces el conjunto 2 estará formado por los siguientes elementos, por estos tres, es decir, ambos caen en el sector amarillo, ambos caen en el sector rojo y ambos caen en el sector azul, ¿verdad? Ese es el suceso y los elementos de suceso son estos tres. Entonces, recordemos que estos tres ejemplos, de esos tres literales, son subconjuntos de nuestro espacio muestral, Entonces, estos son sucesos o eventos. Ahora vamos a ver una definición, ya enfocándonos un poco en la probabilidad, que sería que sea omega el espacio muestral y A un sigma álgebra de subconjuntos del espacio muestral omega. Una aplicación que va a ir de A al conjunto 0 entre 0 y 1, al intervalo entre 0 y 1, pues va a tomar un suceso o un evento y le va a asignar una probabilidad a ese suceso o a ese evento. Que cada suceso pues le asigna un número real, P de A, entre 0 y 1. Entonces hacia ese conjunto estamos yendo. Entonces es una probabilidad que va a verificar las siguientes condiciones. Bueno, que el conjunto A sea una sigma álgebra significa que en ese conjunto omega, ¿verdad? Todo el espacio muestral, que también para todo subconjunto o para todo conjunto de este conjunto que tengo acá, el complemento también esté ahí. Es decir, ya dije anteriormente de que este conjunto A pues va a ser el conjunto potencia de omega. Entonces, si tengo un suceso en ese conjunto, el complemento de ese suceso también va a estar en ese conjunto. Entonces, eso significa que sea una sigma álgebra. Y lo último, pues para que se verifique que sea una sigma álgebra, es que para toda sucesión A sub n, donde n pertenecen a los naturales, en este conjunto, se tiene que la unión
también pertenece a ese conjunto. Entonces eso lo vamos a ver pues más adelante en unos ejemplos, pero sí. Vamos a ver los siguientes axiomas que conllevan o que están después de esta definición, que serían los axiomas de Kolmogorov. El primero dice que para todo A en el conjunto A que he asignado anteriormente, se tiene que la probabilidad de ese suceso pues va a ser siempre mayor o igual a 0. El segundo axioma es de que se verifica que la probabilidad de omega tiene que ser igual, es igual a 1. Ya sabemos que omega pues está en este conjunto A, ¿verdad? Entonces, luego pues la tercera dice que para toda sucesión A sub n, donde n pertenece a los naturales, tal que la intersección de dos sucesos, donde los sucesos son diferentes, es decir, para todo i distinto de j, que es igual que la intersección sea vacía, es que la probabilidad de la unión de todos esos sucesos va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades de cada uno de esos sucesos. Entonces tenemos estos tres axiomas que son muy pero muy importantes. Recordémoslo siempre, la probabilidad de un suceso va a ser siempre mayor o igual a 0. La probabilidad de todo el espacio muestral, que es omega, pues va a ser siempre mayor que 1. Y si tenemos dos conjuntos en donde la intersección, vean que estoy particularizando con la tercera parte, si tenemos dos conjuntos en donde la intersección de ellos es vacía, entonces la probabilidad de la unión va a ser igual a la suma de las probabilidades de ambos conjuntos. Entonces, después de estas dos definiciones, de estos tres axiomas de probabilidad, tenemos consecuencias que son las siguientes. La probabilidad del vacío pues, va a ser igual a 0 para todo A o evento, suceso en este conjunto A. Se tiene que la probabilidad del complemento de A va a ser 1 menos la probabilidad de A. Eso es muy pero muy importante porque luego hay problemas que los podemos resolver de una forma más fácil utilizando el complemento del suceso que que nos están dando. Es decir, repito, que si este suceso pertenece a este conjunto, la probabilidad de su complemento, porque ya sabemos que el complemento de ese suceso está siempre en este mismo conjunto, entonces puedo determinar la probabilidad, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿verdad? Y esto pues es justamente por el tercer axioma de Kolmogorov, ¿verdad? Luego tenemos un tercer suceso. Si A y B son dos sucesos, tenemos una tercera consecuencia, perdón. Si A y B son dos sucesos en este conjunto y que A es un conjunto de B, entonces la probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Y una cuarta consecuencia de los axiomas es que para todo suceso en A, la probabilidad de A va a ser siempre menor o igual a 1. Entonces, eso son consecuencias muy importantes que tenemos que pues, tener en cuenta siempre que resolvamos los ejemplos o problemas. Luego tenemos pues la definición de la regla de Laplace. Es decir, hemos estado hablando de la asignación, ¿verdad?, de los experimentos aleatorios y también pues dijimos que le íbamos a asignar un valor a cada una de las probabilidades. Pero pues nos faltaba decir pues cómo asignar la probabilidad a cada uno de los sucesos en el experimento aleatorio. Y para eso pues tenemos esta regla que es la regla de Laplace, que nos dice lo siguiente, que si realizamos un experimento aleatorio en el que hay n sucesos elementales, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los sucesos elementales, son cada uno de los
de los componentes de un espacio muestral, todos iguales probablemente, ¿verdad? Entonces, si A es un suceso, la probabilidad de que ocurra el suceso A es igual. Bueno, se va a anotar como P de A va a ser igual al número de casos favorables al suceso A entre el número de casos posibles. Entonces, que todos los sucesos elementales tengan igual, igual probabilidad, significa que, pues, si tenemos n sucesos, la probabilidad de que suceda uno de ellos, un suceso elemental, sería 1 sobre n, ¿verdad? Entonces eso significa que todos tienen igual probabilidad. Porque si sumo los n sucesos, pues voy a tener que la probabilidad de mi espacio muestral va a ser 1 y cada uno de ellos va a tener siempre la misma probabilidad. Entonces vamos a utilizar siempre que los sucesos elementales tengan la misma probabilidad, esta regla de Laplace. Vamos, para encontrar la probabilidad de un suceso, pues nomás nos va a bastar dividir los casos favorables al suceso A entre el número de casos posibles. Entonces vamos a ver un ejemplo con respecto a esta definición. Entonces el ejemplo va a ser, lanzamos un dado normal al aire, consideremos el suceso A que sale par. Entonces vamos a calcular la probabilidad de A. Recordemos que todos los sucesos elementales en este lanzamiento del dado tienen la misma probabilidad. No, ninguno, un número no tiene mayor probabilidad que otro. Es decir, por eso nos dice acá que el dado pues sea normal. O sea, ya sea si el dado está cargado, pues va a tener mayor probabilidad que caiga en pues un número en particular, ¿verdad? Pero en ese caso, un dado normal, pues todos los números tienen la misma probabilidad. Entonces vamos a calcular la probabilidad de A. Y sabemos que el suceso es de que sale un número par. Entonces la solución es la siguiente. Tenemos 6 posibles casos, ¿verdad? Es decir, nuestro omega, nuestro espacio muestral, pues está conformado por 1, 2, 3, 4 y 5. Y los casos favorables solo son 3, ya que A es igual a 2, 4 o 6, es decir, que salga un número par. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de A como la división entre los casos favorables, que en este caso son 3, ¿verdad? Entre los casos posibles, que son 6. Hacemos esa división, ¿verdad? Simplificamos, dividimos y el resultado es 0.5. Tenemos una probabilidad de 0.5 de que al lanzar un dado, pues el resultado sea un número par. Entonces ya acá ya estamos aplicando la regla de Laplace. Luego tenemos otro ejemplo que nos dice: en una clase hay 5 alumnas que obtuvieron calificaciones excelentes y 6 calificaciones regulares. Estamos hablando de que son 11 alumnas. 5 alumnos, calificaciones excelentes, y 10 con calificaciones regulares. Entonces estamos hablando de que son 15 alumnos. Se selecciona un alumno al azar y encontrar la probabilidad de que el alumno seleccionado sea hombre, que sea mujer con calificaciones regulares y que sea hombre o mujer, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo, utilizando pues las reglas de Laplace. Tenemos que el espacio muestral pues está formado por los 26 alumnos que asistieron a la clase, ¿verdad? De los cuales pues ya dijimos que 11 son mujeres y 15 son hombres. Bueno,
entonces tenemos eso como espacio muestral. Entonces, el literal A pues nos están pidiendo de que sea hombre. Entonces, nuestros casos favorables van a ser 15 y nuestros casos posibles pues son 26. Entonces, pues definimos el suceso A como el alumno seleccionado sea hombre. Entonces, la probabilidad de A va a ser igual a 15 sobre 26, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos trasladar a decimales y eso va a ser 0.58. Entonces esa sería la probabilidad de seleccionar un hombre al azar, ¿verdad? Luego tenemos la respuesta para el literal B, que sería sea mujer con calificaciones regulares, y sabemos que, bueno, vamos a definir suceso B como ser mujer con calificación regular. Entonces la probabilidad de B va a ser igual a 6, que serían los casos favorables. Ya sabemos que son 6 mujeres que tuvieron calificaciones regulares, entre 26, que son los casos posibles. El resultado, pues, al hacer la simplificación es 3 sobre 13 y en decimales es 0.23, ¿verdad? Esa sería la probabilidad de seleccionar una mujer con calificación regular al azar, ¿verdad? Luego, pues, que sea hombre o mujer, es decir, si le llamamos el suceso a ser hombre, su complemento va a ser mujer, ¿verdad? Entonces observemos que el A y el A complemento son dos sucesos disjuntos. Y como son dos sucesos disjuntos, es decir, no va a haber un elemento que esté en A y un elemento que esté en B. Eso no va a suceder. Entonces, como los elementos sucesos, como los sucesos son disjuntos, entonces la intersección pues va a ser vacía de ambos sucesos. Y como la intersección va a ser vacía, pues yo puedo hacer la suma, ¿verdad? Que la probabilidad de la unión, es decir, la probabilidad de A unido a B, porque me están diciendo que sea hombre o mujer, pues al final no va a importar qué es de qué género sea la persona que obtengamos, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Entonces ya sabemos que la probabilidad de A es ser hombre, es decir, 15 entre 26, más la probabilidad de A complemento, que sería ser mujer, 11 entre 26. Y al hacer esto, pues vamos a tener como resultado 1. Es decir, la probabilidad de que sea hombre o mujer, pues nos están hablando de la probabilidad de nuestro espacio muestral. Y pues ya vimos anteriormente de que la probabilidad de un espacio muestral es igual a 1. Entonces, pues acá tenemos un ejemplo donde se ilustra esa afirmación. Pues luego tenemos otro ejemplo donde se tira una moneda 3 veces y vamos a calcular la probabilidad de tener cara. Entonces, en estos ejemplos se utiliza lo que estábamos hablando del complemento de un suceso. Entonces, la probabilidad de obtener alguna cara en este ejemplo lo podemos ver como la probabilidad si A es obtener alguna cara, su complemento sería pues no obtener ninguna cara. Y no obtener ninguna cara pues es equivalente a obtener 3 cruces a la hora de tirar un dado. Entonces el número de casos posibles es 8, ¿verdad? Y el número de casos donde aparecen 3 cruces solamente es 1. Entonces la probabilidad de A complemento es igual a 1 entre 8. Entonces por lo tanto la probabilidad de A pues va a ser 1 menos la probabilidad de A complemento. Y eso pues es 1 menos 1 octavo y el resultado es 7 octavos. Entonces, bueno, eso pues utilizando una de las condiciones que se daban después de hablar de los axiomas de Kolmogorov, ¿verdad? Entonces eran parte de las consecuencias que se tenía. Justamente pues se resuelven esos problemas utilizando su complemento y pues la resolución pues nos resulta un poco más
más fácil. Entonces, vamos ahora a ver el principio de la suma para la probabilidad. Entonces tenemos que a partir de los axiomas del Comodoro, pues verificamos lo siguiente. Si A y B son dos sucesos que pertenecen al conjunto A, la probabilidad de A unido a B pues va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Entonces ya vimos anteriormente de que si la A intersectado a B es, bueno, la intersección de A y B es un conjunto vacío, pues la probabilidad de la intersección pues va a ser vacía, ¿verdad? Digo, la probabilidad del vacío ya sabemos que es 0. Entonces esta probabilidad va a ser 0. Eso lo vimos, lo hemos visto anteriormente y pues entonces podemos aplicar el principio de la suma también para resolver el problema. Y pues vamos a resolver el siguiente ejemplo utilizando este principio que acabamos de ver. Es decir, la probabilidad de la unión de A unido a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ejemplo que nos dice lo siguiente. En un grupo de 160 estudiantes graduados de ingeniería, 92 se inscriben en un curso avanzado de estadística, 63 en un curso de geometría y 40 en ambos. Selecciona un estudiante al azar y determina la probabilidad de que el estudiante se inscriba en ningún curso, o sea, que no se haya inscrito en ningún curso. Y literal B, que el estudiante se inscriba en ambos cursos. Entonces vamos a analizar esas dos probabilidades, ¿verdad? Esos dos sucesos. Podemos resolver este problema utilizando pues los diagramas de Venn. Entonces, traduciendo todo el enunciado que tenemos anteriormente a un diagrama de Venn, podemos darnos cuenta de que son, bueno, ya teníamos acá que nos decían son 160 estudiantes y nos decían de que 92 están inscritos en estadística y 63 en geometría y que 40 están en ambos. Entonces tenemos la sumatoria de todo esto, es decir, los que están en geometría y los que están en estadística, pues van a ser 23, digamos, 23 más 40 más 52, ¿verdad? Son 115. Para 160, pues 45 no se escribieron en ningún curso. Entonces, estamos hablando de que todo esto es mi espacio muestral y todo esto pues es mi omega, ¿verdad? Los 160 estudiantes. Entonces, recordemos la pregunta, las dos preguntas, de que un estudiante se inscriba en ningún curso, que no esté inscrito en ningún curso, o pues que esté inscrito en ambos cursos. Entonces, pues ya tenemos la probabilidad de que de los que se han inscrito, bueno, los que no se inscriben en ningún curso, pues acá tenemos los estudiantes que son 45. Entonces esa probabilidad va a ser 45 entre 160. El resultado pues es 9 entre 32 si simplificamos. Y pues en decimales pues 0.28. Y de los estudiantes que se inscriben en ambos cursos, es decir, vamos a denotar como suceso B al estudiante que se inscribe en estadística y el suceso C como el estudiante que se inscribe en geometría, y la probabilidad de la intersección del suceso B con el suceso C, aquí sería B con el suceso C, perdón, acá con esto, sería pues 40 entre 60, ¿verdad? Porque acá pues ya vimos que los estudiantes que están en ambos cursos son 40. Entonces 40 entre 60 es un cuarto, 0.25, ¿verdad? Entonces, pero como vimos que el principio de la suma, pues vamos a resolver literal B utilizando el principio de la suma.
Entonces, acá es mejor que le llamemos a el estudiante que se inscribe en estadística y a B el estudiante que se inscribe en geometría, porque acá sigo manejando siempre A y B. Entonces, otra forma de resolver el trial B es utilizando, como dije, el principio de la suma, en donde vamos a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y el resultado, pues al final tiene que ser un cuarto, como ya lo hemos dicho. Entonces, la probabilidad de esa, bueno, utilizando el principio de la suma, yo puedo despejar la probabilidad de la intersección, es decir, como está con signo negativo, va a pasar con signo positivo al lado izquierdo, y esto que está acá, es con signo positivo, va a pasar con signo negativo al lado derecho. Entonces, reescribo esta ecuación de esta forma, que la probabilidad de la intersección de A intersectado a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Ahora, sustituyendo todos los datos, tenemos lo siguiente. La probabilidad de A, es decir, si decimos de que A es el estudiante que se inscribe en estadística, ya sabemos que son 92 estudiantes que se inscriben en estadística, es esta que está acá. La probabilidad de B es esta que está acá, son 63 estudiantes que se inscriben en geometría, y a esa le vamos a restar la probabilidad de la unión. Entonces, decir, los que están en A y los que están en B. Entonces son 115 estudiantes que se han inscrito en ambos cursos. Entonces, al hacer esta operación, ¿verdad? Esta suma y esta resta, el resultado va a ser un cuarto. Entonces, aquí hacemos uso del principio de la multiplicación, digo, del principio de la suma, en este ejemplo. Pues luego viene algo que es muy importante, que es sobre la probabilidad condicionada. Entonces vamos a considerar el suceso A al tirar un dado, ¿verdad? Vamos a considerar el suceso A como que resulta o que salió un 4. Entonces, evidentemente, que salga un 4 pues es un suceso elemental, y entonces la probabilidad de que salga o resulte A pues es de un sexto, ¿verdad? Entonces, al ser la probabilidad de un sexto, pues nos podemos hacer la siguiente pregunta. Si varía la probabilidad si al lanzar el dado alguien nos dice de que ha salido un número par. Entonces supongamos que lo tiramos, el suceso es de que salga 4 y nosotros no hemos visto qué número ha salido, pero alguien nos dice que ha salido un número par. Entonces la pregunta es si varía esta probabilidad de un sexto. Entonces disponemos de una información adicional, ¿verdad? Que le vamos a llamar B a ese suceso que nos acaban de informar, que es que ha salido un número par. Entonces ese suceso pues tiene los siguientes elementos, es 2, 4 o 6. Entonces nuestro espacio de mostrar se ha reducido ahora, ¿verdad?, a 3 elementos, y se tiene que cambiar, vamos a ver si tenemos que cambiar la probabilidad, las probabilidades asignadas. Entonces pues nuestro suceso A pues no tiene una probabilidad entre 6 de ocurrir, sino que una entre 3. Entonces la probabilidad de A ahora va a ser un tercio, ¿verdad? Porque yo quiero que salga 4. Mi suceso es que salga 4. Pero como me han informado que ha salido un número par, entonces ahora pues ya tengo que la probabilidad es un tercio, ¿verdad? Porque los números pares es 2, 4 o 6. Entonces, esta probabilidad es una probabilidad condicionada y se expresa de la siguiente forma. La probabilidad de A dado B es igual a un tercio
Entonces, o podemos leerlo como la probabilidad de A condicionada a B, o la probabilidad de A conociendo B es igual a 1/3. Vea que la probabilidad entonces cambia. Es decir, si yo tengo este suceso A de que sale 4, pues la probabilidad de A es 1/6. Pero si ya sé o conozco una información adicional, por ejemplo, que ha salido un número par, entonces la probabilidad pues ya se condiciona a esa información. Entonces ya no tengo 1/6 como probabilidad, sino que tengo 1/3, ¿verdad? Imagínense que la información sea que ha salido un número impar. Entonces mi probabilidad cambia. Pues va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues si ha salido un número impar y mi suceso es que sea un número que salga 4, pues es imposible, ¿verdad? Entonces, esa es la probabilidad condicionada. Y pues vamos a ver la definición. Entonces, sea A un suceso aleatorio asociado a un experimento aleatorio y sea B otro suceso que se sabe que se ha realizado. Entonces se llamará probabilidad de A condicionada a B y se va a denotar por esta expresión que tenemos acá. Y pues se va a ser igual, esa probabilidad condicionada pues va a ser igual a la probabilidad de la intersección de ambos sucesos entre la probabilidad de suceso B, ¿verdad? Entonces la probabilidad condicionada se va a denotar de esa forma. Entonces ahora vamos a analizar este ejemplo. Nos dicen que en una urna se tienen 4 bolas rojas y 5 blancas. De las 4 bolas rojas hay 2 que son lisas y 2 que son rayadas. Y de las 5 blancas, 4 son lisas y una es rayada. Vamos a suponer que vamos a extraer una bola y sin que la hayamos visto, alguien nos dice que la bola es roja. Entonces la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada? Entonces vamos a denotar como suceso A que la bola es rayada, ¿verdad? Porque nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea rayada. Y vamos a anotar como suceso B a que la bola sea roja, porque eso es lo que nos han informado, ¿verdad? Que la bola que hemos extraído es roja. Entonces, la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, es decir, A intersectado con B, es decir, la probabilidad de la intersección es que suceda A y que suceda B, ¿verdad? Entonces, que la bola sea roja y que sea rayada. Entonces, tenemos acá por los datos que nos dan en el ejemplo, es que de 4 bolas rojas, 2 son rayadas. Entonces, tenemos en total que son 9 bolas y de que 2 de ellas pues son rojas rayadas o rayadas rojas. Entonces, la probabilidad de esta intersección va a ser igual 2 novenos, ¿verdad? 2 novenos. Y la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de que la bola sea roja, pues es de 4 novenos, ¿verdad? Entonces tenemos ya ambas probabilidades y entonces la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de que la bola sea rayada, dado que la bola extraída es una bola roja, entonces es 2 novenos sobre 4 novenos, y eso es 2 sobre 4 y eso es 1/2. Entonces ahí tenemos una probabilidad, un ejemplo de probabilidad condicionada. Luego pues tenemos otro ejemplo que sería el lanzamiento de un dado. Entonces considerando el suceso A, sacar un número par y el suceso B, sacar un número menor que o igual que 2. Entonces vamos a calcular la probabilidad de A conociendo que se ha realizado el suceso B. Entonces vamos a analizar la probabilidad, es decir, ambos espacios muestrales son los siguientes. De A
es 2, 4, 6, es decir, sacar un número par y que de B pues 1 y 2, ¿verdad? Que el número que hemos extraído sea menor o igual a 2. La probabilidad de la intersección es un sexto, ¿verdad? Porque los elementos que están tanto en A como en B pues solamente es el 2, ¿verdad? Entonces tenemos como probabilidad de la intersección un sexto y la probabilidad de B pues es 2 sextos, que este simplificado es un tercio. Entonces al hacer esta división de fracciones tenemos pues, que el resultado es un medio. Entonces al no conocer la información B, la probabilidad de sacar un número par pues es de 3 sextos, ¿verdad? Es decir, ya sea salga 2, salga 4 o salga 6, ¿verdad? Entre las 6 posibilidades que yo tengo. O sea, casos favorables entre casos posibles. O sea, seguimos utilizando, en este caso, la regla de Laplace. Y el resultado, pues, es 0.5. Es decir, en este caso, en este ejemplo, podemos fijarnos de que tanto el suceso A sin que haya sucedido B o sin obtener la información B es igual al condicionarlo a que haya sucedido B, es decir, 0.5 la probabilidad de A dado B y 0.5 la probabilidad de A, es decir, ambas probabilidades son iguales, es decir, la probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de A, es decir, al final no le ha afectado a la probabilidad, al suceso, o sea, a la probabilidad de A, es decir, a la probabilidad de sacar un número par, no le ha afectado el conocer que ha sucedido B. Entonces, esto nos lleva a sucesos independientes, que es el concepto que sigue, es decir, A y B son dos sucesos independientes y la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Luego tenemos una propiedad, es decir, si A y B son dos sucesos independientes, entonces la probabilidad de la intersección de A con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta propiedad la podemos obtener utilizando álgebra de conjuntos en la definición de la suma, el principio de la suma para las probabilidades. Entonces, pues podemos utilizar álgebra de conjunto para obtener este resultado. Eso lo podemos analizar de manera muy aparte, ¿verdad? Luego tenemos un siguiente ejemplo. Dado dos sucesos tal que la probabilidad de A unido a B es 2 tercios y la probabilidad de A es un quinto, vamos a calcular la probabilidad de la intersección y la probabilidad de B si A y B son dos sucesos independientes. Vean esta condición. Vamos a utilizar eso, de que A y B son dos sucesos independientes. ¿Qué significa que A y B sean dos sucesos independientes? Bueno, pues lo acabamos de decir con la propiedad. Significa que la probabilidad de A y B pues es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a ocupar el principio de la suma, que es que la probabilidad de A unido a B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, y vamos a sustituir valores. Sabemos que ya nos dan la probabilidad de la unión, que es 2 tercios, la probabilidad de A ya nos dan que es un quinto, pues la probabilidad de B es una de las que tenemos que encontrar, y la probabilidad de la intersección, por ser ambos sucesos independientes, yo lo puedo escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, pues sustituyo, ¿verdad? Ya que sé cuál es la probabilidad de A, es decir, que es un quinto. Y pues acá, el un quinto, bueno, ya tengo acá esto acá. Y luego paso el un quinto a restar al lado izquierdo de la igualdad. Como resultado tengo 7 quinceavos. Y acá sumo la probabilidad de B menos un quinto de la probabilidad de B. Eso al final es un 4 quintos de la probabilidad de B. Entonces, bueno, tengo esta expresión. Y luego pues voy a pasar a multiplicar el 5 y a dividir el 4
para pues obtener la probabilidad de B. Entonces acá tengo esto y sería que la probabilidad de B es 7 doceavos, ¿verdad? Ya al pasar a dividir, digamos, 4 quintos a 7 quinceavos, nos queda como resultado 7 doceavos. Entonces esta es la probabilidad de B. Ya hemos determinado una de las probabilidades que nos están pidiendo. La otra que nos piden es la probabilidad de la intersección. Pero ya obteniendo la probabilidad de B, ya sabemos que la probabilidad de la intersección, por ser dos sucesos que son independientes, es la multiplicación de la probabilidad de A con la probabilidad de B. Entonces ya sé que la probabilidad de A es un quinto y ya acabo de obtener que la probabilidad de B es un 7 doceavos. Entonces la probabilidad de la intersección pues es igual a 7 sobre 60, ¿verdad? Entonces eso lo podemos pasar a números decimales y pues el resultado pues va a ser 0.0.2. Entonces es bueno recordar todas estas propiedades que hemos visto, todos estos axiomas que hemos analizado para luego poder abordar los distintos problemas. Este problema pues que acabo de resolver estaba planteado en la guía de ejercicios y pues solo acordándose de esta propiedad de que los sucesos si A y B son dos sucesos independientes, entonces la probabilidad de A, bueno, la probabilidad de la intersección pues la puedo escribir, sería esta que está acá. La probabilidad de la intersección pues yo la puedo escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces esos son detalles muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta pues a la hora de resolver un ejercicio. Es decir, ¿qué significa de que dos sucesos sean independientes? Una de las cosas muy importantes cuando estamos resolviendo problemas, pues no necesariamente de probabilidad, ¿verdad? No que cualquier tipo de problema, es hacer uso de todos los datos que nos dan en el problema, porque con esos datos o esos datos pues van a ser suficientes para darle solución al problema. Entonces, en algún momento pues podemos resolver algún problema en donde no hagamos uso de algunos datos que nos dan, pero pues el camino que nosotros vayamos a abordar pues va a ser pues largo, ¿verdad? Si nosotros utilizamos debidamente todas las condiciones, todos los datos que nos dan el problema, pues la resolución va a ser fácil, no va a ser difícil. Entonces, pues eso como recomendación para, para el abordaje de los problemas, es decir, darnos cuenta de qué significan que dos sucesos sean independientes. Bueno, significa que dado al desarrollar este suceso, dado una información adicional, pues la probabilidad de ese suceso pues no va a cambiar. Es decir, la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A, independientemente pues se sepa o no se sepa el suceso B. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pues, resolver el problema. Así que espero que este video les haya servido de mucho. Pueden analizar pues también ustedes cada uno de estos ejemplos que hemos visto, sacar detalles que quizás a lo mejor no se han planteado acá, es decir, pasitos que los hemos no los hemos puesto y pues les va a ayudar bastante a la hora de practicar problemas. Entonces, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.